En este tutorial se va a realizar un análisis sobre el argumento de un número complejo. Pues bien, para ello, imagínense que se tiene un número complejo de la forma z igual a a más bi, es decir, un número complejo dado en su forma divina. Ya se mencionó en otro tutorial que para denotar su argumento es mediante la letra griega alfa, y esto es precisamente el argumento que se nota como ar del número complejo z. Recuérdense que el argumento de un número complejo es el ángulo que forma precisamente el vector de posición en un sistema complejo de dicho número complejo precisamente. Bueno, vamos a hacer ahora un breve análisis sobre el argumento de este número complejo. Vamos para ello a dividirlo en 4 casos. Vamos a llamarle caso 1. El caso 1 vamos a suponer que la parte real, es decir, a, es positiva y la parte imaginaria también es positiva. Cuando esto ocurra, el número complejo estará en el primer cuadrante del sistema complejo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que gráficamente, entonces, así tendríamos precisamente, aquí está el sistema complejo, recuerden, es el eje real y es el eje imaginario. Entonces, como estamos hablando que A es positivo, va a estar en esta parte, aquí vamos a poner que aquí está A, y B también es positivo, va a estar por aquí. Entonces, aquí tenemos precisamente el punto que le corresponde al número complejo z igual a más bi. Entonces, precisamente, su vector de posición va a ser este. ¿Ok? Entonces, aquí el ángulo, ¿verdad?, que va a formar, es decir, el argumento, va a ser este ángulo. Aquí está su argumento. Entonces, aquí para calcular este argumento, vamos a calcular precisamente este ángulo que se forma, que le estamos llamando nosotros teta. ¿Ok? Que es diferente. Bueno, en este caso, aquí para el primer cuadrante teta va a ser igual al argumento. Para poder calcular al ángulo teta, vean, vamos a usar la función trigonométrica tangente del ángulo teta. Recuerden que la tangente del ángulo teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, aquí si tengo que es el ángulo teta, vean, aquí formamos precisamente un triángulo rectángulo. Vean, aquí está nuestro triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Si usamos esta función trigonométrica, aquí esta longitud vale B, esta longitud vale A, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que esto es igual, cateto opuesto sería B, entre cateto adyacente al ángulo teta es A. Entonces aquí tendríamos que sería tangente de teta es igual a B entre A. Entonces aquí podemos calcular que el ángulo teta es igual a la inversa, tangente a la menos 1, ¿de quién? De B entre A. Entonces vean, así es como obtenemos precisamente al ángulo teta. Y aquí, en este primer cuadrante, se concluye que el argumento es igual al ángulo teta. Esto es bien importante. ¿Ok? Bueno, esto es precisamente el caso 1. Vamos ahora a ver un análisis sobre el caso 2. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a ver caso 2. Recuerden, el número complejo es z igual a más bi. Bueno, en el caso 2 se supone o se presupone que el valor de a sea menor que 0 y el valor de b, es decir, la parte imaginaria, sea mayor que 0. Es decir, estamos hablando de un número complejo, en este caso z igual, como es menor que 0, va a ser menos a, y como b es mayor que 0, va a ser más bi. Estamos hablando de este número complejo, o de estos números complejos, donde su parte real sea negativa y su parte imaginaria sea positiva. Cuando esto ocurra, es decir, el caso 2, el número complejo va a estar en el segundo cuadrante. Entonces ponemos eso. Dicho número complejo
Eso es bien importante ver en qué cuadrante está. Dicho número complejo estará en el segundo cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, precisamente que ahora, si trazamos nuestro sistema complejo de esta forma, aquí tenemos el eje real, aquí tenemos el eje imaginario. Entonces ahora, como A es negativo, o sea menor que 0, va a estar en esta parte, aquí es menos A, y aquí va a estar B porque es mayor que 0. Entonces quiere decir que el punto o los puntos donde está ese número complejo va a estar en el segundo cuadrante. Quiere decir aquí que su vector de posición va a ser aproximadamente este. ¿Ok? Entonces aquí el argumento, recuerden que se denota por alfa, el argumento, recuerden que es el ángulo que forma, ¿verdad?, el vector de posición que le corresponde a dicho número complejo. Entonces aquí precisamente el argumento va a ser todo este ángulo. Este va a ser precisamente el argumento. ¿Ok? ¿Cómo se va a calcular aquí el argumento? Bueno, lo que debemos hacer es precisamente nuevamente aquí trazar un triángulo rectángulo. Vean aquí, tendríamos, si bajamos aquí, tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y con esto vamos a formar precisamente un triángulo rectángulo. Aquí identificaremos ahora este ángulo es teta. Este ángulo es teta. Bueno, aquí, para este ángulo, su cateto opuesto es esta partecita, que es la misma que esta, aquí sería B, y su ángulo adyacente es menos A, precisamente esta partecita. Entonces, si hacemos uso de la función tangente, recuerden que tangente nuevamente del ángulo teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí el cateto opuesto a este ángulo es B, nuevamente, entre cateto adyacente que es menos A. Entonces vean, para calcular al ángulo teta, teta va a ser igual a tangente a la menos 1, ¿de quién? De B entre menos A. ¿Ok? Quiero recalcar que aquí este ángulo les va a dar un valor negativo, pero no hay que hacerle caso a el signo, porque están de acuerdo que aquí estamos tratando de encontrar los ángulos de este triángulo que estoy formando aquí, los ángulos internos. Este va a valer 90, lo que calcule aquí va a ser negativo, pero no nos interesa el negativo. Esto nos va a servir como apoyo para encontrar el valor del ángulo. O sea, si aquí nos da 45 grados, por ejemplo, el resultado de esto, vamos a tomarlo como 45, porque recuerden que la suma de los ángulos interiores de este triángulo va a ser 180, entonces no puede ser un ángulo negativo. Entonces aquí, en un triángulo rectángulo, siempre va a haber los tres ángulos positivos. Entonces nada más nos va a servir como apoyo esta función para encontrar el valor de este ángulo. Entonces si nos da negativo, aquí siempre nos da negativo, no le hagamos caso al signo, siempre lo vamos a tomar como positivo, porque aquí queremos nuevamente el valor de este ángulo. ¿Cómo se va a calcular el argumento en este caso? Entonces aquí el argumento se va a calcular todo completo hasta acá, son 180 grados. Vamos a decir que son 180 grados menos el valor de este ángulo, claro, en su parte positiva, ¿ok? Es decir, menos teta. Ya expliqué que aquí vamos a tomar el ángulo positivo porque aquí tenemos precisamente un triángulo rectángulo. Y así es como vamos a obtener precisamente el argumento para un número complejo que se encuentre en el segundo cuadrante. Bueno, vamos a hacer otro análisis. Vamos a llamarle ahora caso 3. Caso 3. 1, 2, 3. Recuerden que el número complejo es z igual a a más bi. ¿Qué pasa ahora? Para el caso 3 vamos a pedir que a sea menor que 0 y b sea también menor que 0. Estamos hablando entonces de un número complejo z igual menor que 0 menos a menos bi. Estamos hablando de este tipo de números complejos. Cuando esto ocurra, cuando se ocurra que tanto la parte real como la parte imaginaria sean negativos o menores que 0, este número complejo va a estar en el tercer cuadrante. Entonces el número complejo estará en el tercer cuadrante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, que gráficamente
vamos a tener lo siguiente. Trazamos el sistema complejo, ¿verdad? Aquí está el eje real, aquí está el eje imaginario, y ahora como tenemos que A es negativo, va a estar por esta parte, porque es la parte negativa, aquí está menos A, y B también es negativa, va a estar por aquí, menos B. Entonces, precisamente, si trazamos el punto que le corresponde a dicho número complejo, aproximadamente este z igual a menos bi. Si ubicamos su vector de posición, tendríamos precisamente esto que está aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tendremos. Entonces, ¿cuál sería su argumento aquí gráficamente? El argumento, nuevamente, recuerden que es el ángulo que forma el vector de posición. Este es el ángulo. Aquí sería precisamente el argumento el cual demostramos por alfa. Bueno, ¿cómo lo encontramos? Bueno, si observan ustedes, aquí nuevamente trazamos un triángulo rectángulo. Ven, aquí está precisamente este triángulo rectángulo. Aquí tenemos ahora el ángulo recto de 90 grados. Entonces aquí, en esta partecita, tendríamos ahí el ángulo que le estamos llamando teta. Ahí teta. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, de aquí hasta acá son 180 grados, pero hay que sumarle el ángulo teta. Nuevamente nos apoyamos de la función tangente. Para este ángulo teta, su cateto opuesto es esto, esta longitud. Pero esta longitud, aquí tenemos que es menos b, aquí sería menos b, y su cateto adyacente sería aquí, esto es menos a. Entonces, recordando nuevamente que tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto sería menos b entre menos a. ¿Ok? Simplemente esto es igual, menos por menos más, simplemente sería b entre a. Entonces aquí tendríamos que teta es igual a tangente a la menos 1 de b entre a. Así encontramos precisamente el valor de este ángulo. Aquí va a ser positivo, no pasa nada. Entonces recuerden que aquí tenemos precisamente un triángulo rectángulo y la suma de los tres ángulos, ¿verdad?, va a ser 180. Entonces aquí tenemos 90, más lo que obtengamos de esto, por eso va a considerar positivo, ¿verdad? En este caso nos da positivo, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se calcula ahora el argumento? Aquí alfa. Bueno, pues aquí el argumento de dicho número complejo va a ser de la forma 180 más este angulito. Es decir, 180 grados, vamos a poner bien, 180 grados más el ángulo teta. ¿Ok? Y vamos a analizar ahora el cuarto caso. ¿Ok? Entonces vamos a poner caso 4. Entonces, espero que vayan entendiéndole perfectamente. Caso 4. En el caso 4 vamos a pedir, recuerden que el número complejo de z es igual a más bi. Vamos a pedir que el valor de a sea positivo y que el valor de b sea negativo. O sea, estamos hablando de los números complejos de la forma z igual a positivo, sería a, pero b menos sería menos bi. Estos números complejos, ¿verdad?, que cumplan con esta condición, van a estar en el cuarto cuadrante. Entonces ponemos eso. Entonces estos números complejos estarán en el cuarto cuadrante. Bueno, entonces vamos a representarlos gráficamente. Entonces trazamos precisamente nuestro eje, nuestro sistema complejo, perdón. Aquí tenemos el eje real, aquí tenemos el eje imaginario, ¿ok? Y vamos a trazar a este número complejo. Como a es positivo, vamos a tenerlo por acá, aquí está a, y b es negativo, vamos a tenerlo por aquí, aquí está menos b. Entonces trazamos precisamente el punto que le corresponde a dicho número complejo, ahí estaría z es igual a menos bi. Entonces trazamos o ubicamos su vector de posición, vamos a poner precisamente el origen al punto, este es el vector de posición. ¿Cuál es el argumento entonces aquí gráficamente? Recuerden que es el ángulo, pues entonces precisamente sería desde aquí, si lo medimos, va a ser toda esta partecita hasta acá. Este precisamente sería el argumento alfa. O sea, todo el ángulo que forma el vector de posición que le corresponde a este número complejo. Bueno, entonces ahora, ¿qué observamos?
Observamos que aquí, vean, se puede formar precisamente un triángulo rectángulo. Ven, aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado, aquí está el ángulo recto de 90 grados, aquí tenemos precisamente la hipotenusa y ahora precisamente este ángulo le vamos a llamar teta. ¿Ok? Este ángulo teta va a tener como cateto opuesto esta longitud que es menos b y su cateto adyacente aquí es a. Si aplicamos nuevamente o hacemos uso de la función tangente, trigonométrica tangente, recuerden que tangente del ángulo teta, cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, cateto opuesto a este ángulo es menos b entre cateto adyacente que sería a. Entonces aquí tendríamos que teta es igual a tangente a la menos 1, ¿verdad? La inversa, ¿de quién? De menos b entre a. Esto les va a dar un ángulo negativo, ¿da? Lo mismo que en el segundo cuadrante. Recuerden, en el segundo y en el cuarto cuadrante la tangente va a ser negativa, pero no hay que hacerle caso al signo en el segundo y en el cuarto cuadrante. Únicamente nos va a servir como apoyo para encontrar el valor de este ángulo. Recuerden que aquí el ángulo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos formando precisamente un triángulo rectángulo y la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Entonces aquí va a ser 90 más esto, debe dar 180 grados. Entonces aquí va a ser positivo. Por eso no le estoy poniendo flechita, nada más el valor del ángulo. Entonces da un ángulo negativo por estar en el cuarto cuadrante. No le hacemos caso al signo, lo tomamos como positivo. ¿Qué quiere decir? Que si nos da, por ejemplo, menos 30 grados, no le hagamos caso al signo, únicamente vamos a tomar la parte positiva. Esto nos va a servir como apoyo para encontrar el valor del ángulo teta, ¿ok? Entonces aquí lo tomaríamos como 30 grados positivos. Ajá. Y entonces, ¿cómo se calcula precisamente el argumento para los números complejos que se encuentran en el cuarto cuadrante? Simplemente es toda la vuelta completa, son 360, pero hay que quitarle este ángulo. Entonces simplemente el argumento alfa va a ser igual a ¿quién? A 360 grados menos el ángulo teta que estamos calculando con el apoyo de esta función trigonométrica. Entonces precisamente es el análisis que estoy haciendo para los cuatro casos. Vean, aquí tenemos el argumento para el cuarto cuadrante, para el tercer cuadrante con todo el análisis, para el segundo cuadrante y por último para el primer cuadrante. Bueno, espero que haya quedado claro todo esto marco teórico, puesto que más adelante voy a realizar algunos ejemplos para obtener precisamente el argumento de un número complejo y dependiendo en qué cuadrante se encuentre, aplicar precisamente la forma de encontrar el argumento de cada número complejo. ¿Vale?